¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta mañana al canal Alcance TV, nuevamente para que podamos escuchar de esos testimonios de cambio de vida. Esta mañana nos acompaña Carlos del Cid, viene de Ciudad de Panamá, nos acompaña esta mañana para compartirnos ese precioso testimonio de cambio de vida, de lo que ha venido sucediendo en este tiempo y sucedió tiempo atrás, y lo que hoy puede él tener y tiene actualmente en su caminar. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por acompañarnos, y quisiéramos hoy que fueras tan amable de compartirnos un poco de qué ha sido de tu vida, cómo comenzó todo este camino hacia el éxito que has tenido para ti. Gracias, Luis, y hola a todos. Bueno, mi vida, en resumidas cuentas, lo que fue mi niñez, puedo decir que no tengo ningún mal recuerdo de mi niñez. Fue una niñez muy tranquila, mis papás pues siempre me dieron lo necesario. Lo que fue ya mi adolescencia sí cambió bastante, en el sentido de que cuando entré a la edad de los 12 años, yo sí recuerdo que por medio de mis amigos pues me dejé influenciar mucho en el licor, en el cigarrillo, en el sexo, y eran cosas que de parte de mis papás pues nunca me aconsejaron que lo hiciera, aunque sí tenía a mi papá que fumaba y tomaba, pero en realidad en esa etapa de la adolescencia pues me marcó bastante, porque lo empecé a hacer, pero lo empecé a hacer por ver qué se sentía. Yo recuerdo que cuando tenía unos 13 años pasó una situación un poco difícil en mi casa, a pesar de que mis papás tenían, eran un matrimonio que yo decía que era un ejemplo, pero no sabían a fondo cuáles eran los problemas que ellos tenían. Y cuando tenía unos 13 años pues ellos toman una decisión muy dura para nosotros con mis hermanos, y es separarse, y 18 años que tenían de matrimonio pues yo sentí que se fueron al suelo, y fue así como más mi vida cambió, mis actitudes hacia ellos. A mi papá pues sobre todo le tuve mucho odio porque sentí que nos había fallado, le había fallado a mi mamá, y en realidad pues me fui involucrando más en el alcohol, en el cigarrillo, pero más que todo era por llenar un vacío. Y recuerdo que en los estudios pues también lo que fue el primer año pues lo repetí casi 3 veces, y porque había perdido todo el deseo, toda la intención de querer vivir. Inclusive pues quise quitarme la vida y creía que de verdad mi vida no funcionaba para nada. Fue así como a la edad de los 14 años, sí recuerdo que me impactó mucho escuchar un testimonio en la Fraternidad Hombre de Negocios, y me impactó mucho en el sentido de que yo empecé a escuchar que Dios era un Dios real. Y a partir de ese momento me invitan a un seminario que es un SAEL. Yo asisto, y para mí fue mucho más impactante porque teniendo 14 años yo creía que mi vida no valía nada, y en ese momento sentí, en medio de que me hicieron cerrar mis ojos y este hombre hizo una oración, sentí como un abrazo de un padre, alguien que realmente me amaba. Carlos, qué interesante, o sea, tú a los 14 años, ese encuentro con el Señor, a los 14 años, fuiste muy jovencito a ese evento. ¿Y fuiste a un desayuno o un almuerzo? Fue un desayuno precisamente aquí al Camino Real, y yo veía que la mayoría eran personas adultas, y yo era el único joven, y una de las cosas que me hizo volver fue esa bienvenida, que yo, sin conocer a nadie en esa reunión, ese abrazo de esos hombres a mí me impactó muchísimo, porque yo acababa de pasar que mi papá no estaba en casa porque ya se había separado mi mamá, y yo sentía que algo me hacía falta, y ese abrazo de esos hombres pues yo creo que era el amor de Dios en ellos. Y posteriormente pues asisto a este seminario, que para mí fue algo muy radical, porque siendo tan joven, aunque muchas veces el joven se busca otras cosas, placeres, discotecas, pues yo decidí que quería servir a Dios, y fue así como me empecé a involucrar más en la fraternidad y estando con los jóvenes en ese momento. Contame un poquito más, en ese seminario tú recibiste algo especial, aparte de ese amor que te dieron en ese lugar. Sí, yo recibí como un deseo de querer vivir. Para mí Dios, anteriormente para mí Dios no existía,
pero en ese momento yo lo palpé, por así decirlo, porque sentí que ese amor vino y toda esa timidez que había en mí, ese deseo de querer quitarme la vida, esa falta de papá y mamá, sentí que ese amor me estaba sanando mi corazón. Y a partir de ese momento pues sentí como un impulso de querer regresar a mi casa, de querer perdonar a mi papá, a mi mamá, e inclusive a mí mismo, a mis hermanos, porque yo también pues sabía que me había equivocado, y eso me dio un deseo de querer seguir. Obviamente que al inicio pues no sabía qué era orar, no sabía cómo leer ni siquiera la Biblia, pero fui aprendiendo con estos hombres de la fraternidad, y empecé a entablar una relación muy personal con Dios, y lo empecé a ver como no solo como un padre, sino como un amigo, como alguien que está presente todo siempre. De verdad que precioso, sí, ese encuentro personal es algo de verdad que nos da a veces un giro de 360 grados a nuestra vida, y como tú bien dices, no es de la noche a la mañana, pero empieza un proceso como que entramos en conciencia de verdad lo que estamos haciendo y que estamos viviendo. ¿Y qué es hoy de tu vida, Carlos? Bueno, yo actualmente pues no vivo aquí en Guatemala, vivo en Panamá, ya tengo 5 años, como cosa de Dios, ahí sí que la vida da tantas vueltas, y yo digo que Dios me ha cambiado toda mi vida, porque los pocos planes que yo tenía pues no son nada hoy con lo que hoy me dedico, hoy estoy realizando. Me casé con una preciosa mujer, ella es panameña, tengo una preciosa hija que reciente acaba de cumplir 1 año, y Dios me ha bendecido de muchas maneras. Mis suegros pues que ya venían con una empresa de más de 25 años allá en Panamá, pues hace 5 años se me presentó la oportunidad de ir a vivir, y bueno, a convivir con la que era mi novia en ese momento, hoy mi esposa, y aproveché la oportunidad, y gracias a Dios pues nos ha ido muy bien. Ya mis suegros pues ya no están en la empresa, ya ellos se jubilaron, así que hoy con mi esposa pues estamos al frente de la compañía, y gracias a Dios pues hemos estado pues al principio pues aprendiendo a administrar un negocio, porque nadie nos enseñó, pero lo hemos hecho, y mi suegro pues ha confiado en nosotros, y gracias a Dios pues la empresa ha ido prosperando, y hoy por hoy pues con mi esposa también servimos dentro de Fraternidad allá en Panamá, y hemos estado trabajando con los jóvenes. Hace como 2 meses tuve la oportunidad de ir a Ecuador, y precisamente pues a dar un seminario en fraternidad para los jóvenes, y para mí pues mi vida ha sido un cambio total. He visto muchos milagros en el caminar, familiares que tengo un sobrino que en realidad tenía leucemia a los 3 años, le habían detectado, e inclusive el papá, que es médico, pues no podía hacer más nada. Me recuerdo que fui en esa oportunidad al hospital a visitarlos, hicimos una oración por él, y resulta que a la semana me dan la noticia que lo habían dado de alta, que él ya estaba sano completamente. Hoy actualmente ya tiene 15 años ese muchacho, y he visto milagros de esa manera. Como les cuento, hace como una semana en mi casa llegó una señora con sus hijas, y una de ellas, que tiene 12 años, resulta que nació con una pierna más corta que la otra, y ya la habían operado y todo. Entonces yo hice lo que he aprendido, y es orar por las personas de una manera muy sencilla, y en ese momento la senté en la silla, le puse para que estirara sus piernas, y efectivamente le faltaban como 3 centímetros, y en ese momento recuerdo que yo le dije, bueno, en el nombre de Jesús, pierna corta crece, y en cuestión de 3 minutos la muchacha empieza a llorar, y sentía como su pierna se iba estirando, y al final pues la pierna se emparejó con la otra. Luego pues oramos por su cadera, por su pelvis, porque todo, obviamente su cuerpo se había desajustado, y fue algo precioso. Pues yo digo que más que impactarme el milagro en sí, me impactó mucho la expresión de esta niña. Y hoy por hoy pues he aprendido que orar por las personas es fácil,
A veces creemos que es lo más difícil, pero realmente es solo creer, saber que tenemos dos manos, que Jesús dijo que impondremos las manos y el enfermo sanará, y eso es algo que hoy por hoy, si tú estás viendo este video, yo sé que tú lo puedes hacer también, con solo el hecho de creerle a Él y saber que no es uno el que lo hace, sino es Él. Así que cosas así pues han estado ocurriendo pues en el negocio. Hemos visto también cómo Dios ha proveído cuando muchas veces los compromisos con los proveedores y a veces que el cliente no paga, pues hemos aprendido a confiar en Dios de muchas maneras. Y siempre yo digo que Dios no llega tarde, Dios llega en el momento exacto con todo. Correcto, que me alegro. Tal vez entonces nos haces esa oración final, por favor, para que nuestros amigos puedan conocer de verdad esa relación personal. Ok, bueno, si tú estás enfrente de escuchándome, yo te invito a que repitas estas palabras y digas: Señor Jesús, gracias por estar conmigo, gracias porque no me has abandonado, y hoy te pido perdón por todo lo que te he fallado. Te abro las puertas de mi corazón y te invito que a partir de hoy tú vengas a morar en mi vida. Que mi vida a partir de hoy nunca más sea la misma. Invito también a tu Espíritu Santo que llene mi corazón, que me ame y que sane todas esas heridas que pueden haberme lastimado. Pero hoy, Señor, tú eres el Señor y dueño de mi vida. Y te doy las gracias por estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.